¿Has oído hablar del secreto que el profeta Elías guardaba? La verdad es que muchos conocen las grandes hazañas de Elías, el fuego que descendió del cielo, la lluvia que vino después de años de sequía, pero pocos entienden lo que realmente estaba detrás de esas acciones poderosas. ¿Y si te dijera que existe un secreto, algo que no se ha hablado mucho, pero que puede transformar tu vida? No es lo que esperas escuchar. El secreto de Elías no está solo en los milagros visibles, sino en algo mucho más profundo y accesible a cualquier creyente que busque de verdad. Estamos acostumbrados a escuchar que los grandes logros vienen con una gran fe, pero lo que Elías nos enseña va más allá de eso. Su secreto desafía la lógica común y revela algo contraintuitivo. No se trata de actuar de forma grandiosa, sino de una conexión discreta y poderosa con lo divino. En medio de una generación corrupta, Elías tenía algo que todos nosotros podemos tener, pero pocos alcanzan. ¿Te imaginas poder acceder a la misma fuerza que movió a Elías a desafiar reyes e invocar el poder de Dios? Este secreto se puede aplicar hoy en tu vida y traerte resultados sorprendentes. Este conocimiento es polémico, porque muchos creen que solo los profetas pueden acceder a ese nivel de intimidad con Dios. Pero la verdad es que este secreto es para todos los creyentes. ¿Qué te impide acceder a esa fuerza sobrenatural? Quizás no lo sepas ahora, pero todo lo que Elías vivió es un adelanto de lo que Dios está listo para hacer en la vida de aquellos que lo buscan de todo corazón. ¿Y lo mejor de todo? La recompensa por seguir este secreto viene rápidamente cuando comprendes el principio detrás de la relación que Elías tenía con Dios. ¿Quieres saber cómo Elías logró vivir una vida tan extraordinaria, llena de milagros e intervenciones divinas? La respuesta te sorprenderá y quizás cambie tu vida para siempre. Prepárate para descubrir algo que todo creyente debe saber, pero que pocos entienden realmente. En el auge de una nación en desorden, Elías surge como una voz valiente, desafiando no solo a un rey poderoso, sino también a las mismas fuerzas de la naturaleza. Su audacia era de un nivel que pocos podrían imaginar, y en un mundo donde la autoridad real era incuestionable, Elías no duda en confrontarla. Imagina estar frente a un gobernante tirano, sin miedo, e invocar el fuego del cielo en un gesto dramático. ¿Qué pasa por la mente de alguien así? ¿Cómo alguien se vuelve tan seguro de sí mismo hasta el punto de desafiar a los poderes establecidos y las leyes naturales? Ese enfrentamiento, para muchos, podría parecer una locura. Después de todo, ¿quién en su sano juicio se opondría a un rey, sabiendo que la venganza sería rápida y fatal? Pero Elías no estaba solo. Llevaba consigo algo que lo hacía invencible, una conexión inquebrantable con lo divino. Era esa fe profunda la que lo movía. Esto nos lleva a pensar, ¿qué puede impulsarnos más allá del miedo? Cuando una persona realmente cree en algo más grande, es capaz de enfrentar desafíos que parecen imposibles a los ojos comunes. Quizás esa sea la clave. Conectarse con una fuerza que va más allá de nosotros mismos. Ese día, Elías no solo invocó el fuego del cielo, sino que también desafió la lógica humana. En un momento, el cielo, que parecía inquebrantable, se inclinó ante su mandato. Es como cuando alguien desafía una situación que todos consideran imposible de cambiar. Piensa en las personas que, frente a enfermedades graves, deciden no aceptar el diagnóstico final y, contra todas las expectativas, lo superan. Elías nos enseña que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva y que, con la fe correcta, lo imposible puede volverse realidad. Ahora, al reflexionar sobre esta historia, podemos preguntarnos, ¿cuál es el rey que nos está desafiando hoy? Puede que no sea una figura real, pero quizás un problema en el trabajo, un desafío familiar o incluso una lucha interna. Lo importante es entender que,
Al igual que Elías, también tenemos el poder de confrontar y con la fe correcta podemos lograr cosas extraordinarias. El secreto está en creer que, en el momento adecuado, el fuego llegará. Y llegará, no importa cuán difícil parezca. Y esto es solo el comienzo. Lo que sigue es aún más fascinante. Si Elías fue capaz de invocar fuego del cielo, ¿qué haría en medio de la sequía y la desesperación? Cuando la sequía azotó la tierra, muchos miraron al cielo en busca de respuestas, pero solo Elías conocía el verdadero origen de aquel castigo. Dios le había confiado una misión pesada: anunciar al pueblo que no habría lluvia hasta nuevo aviso. Imagina el peso de esa responsabilidad. Elías sabía que ese mensaje no sería bien recibido, pero continuó adelante, sabiendo que su conexión con lo divino lo sostendría. La confianza de Elías en Dios no se limitaba solo a las grandes acciones, sino también a los pequeños detalles de su supervivencia. Con la sequía establecida, la gente comenzó a temer la falta de alimentos y agua. Sin embargo, Elías, a diferencia de los demás, sabía que Dios cuidaría de él, y aquí es donde presenciamos uno de los ejemplos más poderosos de la provisión divina. Mientras el desespero consumía a las familias, cuervos, animales que normalmente no tendrían esa función, fueron enviados para llevar comida a Elías. Esto nos hace pensar en las formas inesperadas en las que también somos sostenidos en momentos de necesidad. A veces, lo que necesitamos puede venir de donde menos lo esperamos. ¿Cuántas veces una oportunidad aparece de un lugar improbable, como una puerta que se abre cuando todas las demás parecen cerradas? La lección aquí es clara. No importa cuán severa sea la sequía a nuestro alrededor, siempre habrá provisión para aquellos que mantienen su fe. Así como Elías fue alimentado día tras día, también podemos ser nutridos de maneras inesperadas en nuestras propias jornadas. Y cuando hablamos de sequía, no nos referimos solo a la falta de agua, sino a las dificultades que enfrentamos. Ya sea una fase complicada en las finanzas, un momento de soledad o un periodo de dudas, la provisión divina puede llegar en los momentos más inesperados, a través de personas, oportunidades o incluso un simple gesto que lo cambia todo. Mientras Elías se escondía y era alimentado milagrosamente, el resto de la nación sufría. Pero esto nos enseña algo. No siempre el camino de todos será nuestro camino. A veces será necesario apartarse de la multitud para encontrar el sustento que necesitamos. Tal vez sea el momento de reevaluar de dónde estamos buscando nuestra provisión. ¿Qué puede estar siendo descuidado en nuestras vidas, pero que, como los cuervos, puede ser la clave para nuestra supervivencia en tiempos difíciles? Con el tiempo, la sequía persistió, y mientras el pueblo comenzaba a desesperarse, Elías se mantenía firme, sabiendo que lo que estaba por venir sería aún más sorprendente. Si Dios puede usar cuervos para alimentar a un profeta, ¿qué más es capaz de hacer cuando todo parece perdido? En tiempos de sequía, el desespero parecía acechar en cada rincón de la tierra. Las familias, ya sin esperanza, se veían obligadas a enfrentar la dura realidad del hambre. Fue en este escenario desolador que Elías encontró a una viuda, a punto de preparar su última comida con un poco de harina y aceite, creyendo que sería el final para ella y su hijo. Imagina el peso de esa decisión, saber que después de esa comida no habría nada más. La mujer estaba al borde de rendirse. Sin embargo, Elías, con su fe inquebrantable, llegó con una propuesta casi absurda: que ella le diera la primera parte de su última comida. En ese momento, la viuda se vio frente a una elección imposible: compartir lo poco que tenía con un hombre de Dios o aferrarse a la última oportunidad de alimentar a su hijo. Elías le aseguró que, si lo escuchaba, el milagro sucedería y su provisión jamás se agotaría. Y aquí está el punto esencial: la fe
no es algo pasivo. La mujer tuvo que dar un paso de valentía, entregando a Elías lo que parecía ser su último recurso, confiando en la promesa divina. Al igual que en la vida, muchas veces se nos llama a actuar con fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece sugerir lo contrario. ¿El resultado? La harina y el aceite de la viuda nunca se acabaron. Dios no solo la sustentó, sino que garantizó que ella y su familia sobrevivieran durante toda la sequía. Este es uno de los momentos más poderosos que nos enseña sobre la abundancia en tiempos de escasez. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin salida, pensando que no hay más que hacer, solo para ser sorprendidos por un milagro? Tal vez ya hayas pasado por momentos en los que pensaste que todo estaba perdido, pero algo o alguien apareció para ofrecer la solución, ya sea un amigo, una oportunidad inesperada, o incluso una fuerza interior que no sabías que tenías. Este milagro nos muestra que Dios obra de maneras que no comprendemos completamente y usa las situaciones más difíciles para revelar su bondad. La pregunta es, ¿qué tenemos en nuestras manos hoy? Tal vez la harina y el aceite sean símbolos de algo que, a nuestros ojos, parece pequeño o insignificante, pero, con la fe correcta, eso puede transformarse en una fuente inagotable de bendiciones. El secreto está en confiar, incluso cuando el escenario dice lo contrario. Con esa provisión milagrosa, la viuda y su hijo descubrieron que, donde Dios está presente, la escasez no tiene la última palabra. Y al igual que ellos, podemos aprender que, por más que los recursos parezcan limitados, la verdadera fuente de abundancia está más allá de lo que podemos ver o tocar. Si Elías fue capaz de transformar lo poco en mucho, ¿qué haría cuando enfrentara la muerte de cerca? Después de presenciar el milagro de la provisión continua, la viuda de Sarepta experimentó una alegría pasajera. Pero poco después fue confrontada con el dolor más profundo que una madre puede enfrentar: la pérdida de su hijo. Aquel niño, que días antes había sido salvado del hambre, ahora yacía sin vida. El desespero invadió el corazón de la viuda, quien en su angustia cuestionó al mismo Elías. ¿Cómo alguien que había traído un milagro tan grande podría permitir que la muerte rondara su casa? Esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos en momentos de crisis. ¿Por qué suceden cosas malas, incluso cuando tenemos fe? Elías, sin embargo, no se dejó abatir por la duda. Sabía que, a pesar de las circunstancias sombrías, Dios no había abandonado a esa familia. Movido por una profunda compasión, Elías hizo algo inusual. Tomó el cuerpo del niño y lo llevó a su habitación, un lugar donde ya había buscado la presencia de Dios tantas veces antes. Este acto de fe nos enseña que, incluso en las situaciones más desesperadas, hay un espacio donde podemos clamar por un milagro. Para algunos, ese lugar es un cuarto de oración. Para otros, es el corazón en silencio ante Dios. Lo importante es reconocer que, aunque todo parezca perdido, todavía hay espacio para la intervención divina. En la habitación, Elías se postró sobre el cuerpo del niño y oró fervientemente, pidiendo a Dios que devolviera la vida. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El niño resucitó, vivo y sano, en los brazos de su madre. Este es uno de los momentos más poderosos en la vida de Elías, y nos revela algo profundo. La fe no solo mueve montañas, sino que puede incluso revertir la muerte. En el mundo en que vivimos, tal vez no estemos enfrentando la muerte física, pero ¿cuántos sueños, esperanzas y relaciones hemos considerado muertos? Si Elías, con su oración ferviente, pudo devolverle la vida a un niño, ¿qué nos impide orar con la misma intensidad por esas áreas muertas en nuestras vidas? El regreso del niño trajo una nueva perspectiva a la viuda. Aquella madre, que antes veía a Elías solo como un profeta, ahora lo veía como alguien profundamente conectado con el poder divino. Y esto nos enseña algo importante.
La verdadera fe no es solo para momentos de alegría o provisión, sino también para los momentos de dolor y pérdida. Cuando todo parece sin esperanza, es cuando la fe se revela más fuerte. Y ese tipo de fe, que persiste incluso cuando la situación es sombría, es lo que nos conecta al poder divino de maneras sorprendentes. Esta resurrección nos muestra que, para Dios, no hay límites. La muerte, que para nosotros es definitiva, no es un obstáculo para el Creador. Y esta historia nos prepara para entender lo que viene a continuación. Porque si Elías fue capaz de desafiar la muerte, imagina lo que haría cuando enfrentara a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de uno de los mayores enfrentamientos espirituales de la historia. De un lado, Elías, el único profeta de Dios que quedaba. Del otro, 450 profetas de Baal, llenos de confianza en sus creencias. La multitud observaba en silencio, curiosa por ver el resultado de ese duelo. Elías sabía que ese momento era decisivo, no solo para su vida, sino para todo el pueblo de Israel. Era el momento de demostrar, de una vez por todas, quién era el verdadero Dios. Muchas veces, en la vida, nos enfrentamos a situaciones que prueban nuestra fe de manera similar. Situaciones en las que parece que todo el mundo está en nuestra contra, y lo único que tenemos es nuestra creencia en algo más grande. El desafío era simple, pero audaz. Los profetas de Baal debían clamar a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera su ofrenda. Elías haría lo mismo. El Dios que respondiera sería reconocido como el verdadero. Los profetas de Baal pasaron horas clamando, gritando, cortándose, con la esperanza de que su Dios los escuchara. Pero no sucedió nada. Ese silencio ensordecedor que siguió revela algo importante. Muchas veces depositamos nuestra confianza en las cosas equivocadas, esperando que nos traigan respuestas, pero todo lo que encontramos es vacío. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en algo que nos decepcionó, como un trabajo, una persona o una situación? Elías, con su fe inquebrantable, sabía que el momento era suyo. Se acercó al altar, lo reconstruyó y en un acto simbólico derramó agua sobre la ofrenda, algo que, en teoría, haría imposible que el fuego la consumiera. Pero ese es el punto. Dios no opera según la lógica humana. Elías oró, y en respuesta, el fuego descendió del cielo, consumiendo no solo la ofrenda, sino también el agua alrededor. Este momento nos enseña que, cuando confiamos en Dios, incluso lo que parece imposible se vuelve posible. Es como intentar encender una llama en medio de una tormenta, y aún así, ver el fuego arder intensamente. Hay momentos en nuestras vidas en los que todo parece ir en nuestra contra, y es precisamente en esos momentos cuando la intervención divina puede ser más poderosa. El pueblo, al ver el fuego, cayó de rodillas, reconociendo al Dios de Israel como el único y verdadero. Aquella demostración de poder transformó la incredulidad en fe, y esto nos lleva a pensar, ¿cuáles son los momentos en los que necesitamos permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? A veces es necesario que lleguemos a nuestro Monte Carmelo personal, donde todo está en juego, para que podamos ver el verdadero poder de Dios en acción. Este tipo de fe puede parecer arriesgado, pero es justamente en ese riesgo donde ocurren los mayores milagros. Y así, la victoria de Elías en el Monte Carmelo marcó el comienzo de algo aún mayor. El fuego descendió, la duda fue disipada, pero la sequía aún pendía sobre la tierra. Lo que vendría a continuación sería la manifestación del favor de Dios de una forma completamente nueva, la lluvia que estaba por venir. Después del impresionante enfrentamiento en el Monte Carmelo, quedaba una cuestión pendiente: la sequía. Durante 3 años, la tierra no había recibido una gota de lluvia y el pueblo estaba al borde del colapso.
Elías sabía que la victoria espiritual sobre los profetas de Baal era solo el comienzo. Ahora necesitaba restaurar la esperanza física del pueblo, trayendo la tan esperada lluvia. Es interesante notar que, incluso después de una demostración tan poderosa del fuego divino, Elías no se acomodó. Sabía que la fe requiere acción continua y que la respuesta a la sequía también estaba en manos de Dios. Elías subió nuevamente a la cima del monte Carmelo, pero esta vez no para un enfrentamiento, sino para orar. Se arrodilló, puso el rostro entre las rodillas y comenzó a clamar por lluvia. Aquí vemos una lección importante. Después de grandes victorias, todavía hay necesidad de humildad y persistencia. Elías no se jactó de su triunfo. En lugar de eso, se concentró en el siguiente paso, sabiendo que la misión aún no estaba completa. ¿Cuántas veces, después de una conquista, pensamos que ya hemos hecho lo suficiente y nos relajamos, cuando en realidad el camino continúa? Elías nos enseña que la verdadera fe es perseverante, hasta el final. Mientras Elías oraba, envió a su siervo a mirar al horizonte en busca de señales de lluvia. 6 veces, el siervo regresó con malas noticias. No había ninguna nube. Y aún así, Elías no se rindió. Continuó orando, confiado en que Dios respondería. Este es uno de los mayores ejemplos de fe persistente en la Biblia. A veces, pedimos algo a Dios, y al no ver resultados inmediatos, nos damos por vencidos. Elías muestra que la persistencia es esencial. No dejó de orar hasta que llegó la respuesta. En la 7ª vez, el siervo regresó con una pequeña noticia. Una nube, del tamaño de la palma de una mano, había aparecido en el horizonte. Aunque la nube era pequeña, Elías sabía que eso era el comienzo de algo grandioso. Su fe vio el potencial en una simple nube. Esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ignoramos pequeños signos, pensando que no son suficientes? Pero, muchas veces, Dios obra a través de humildes comienzos. Aquella pequeña señal fue el precursor de una gran lluvia. En poco tiempo, el cielo se llenó de nubes oscuras y una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la tierra, poniendo fin a la larga sequía. El pueblo, que antes sufría por la escasez, ahora experimentaba la abundancia de la lluvia. Y así, la restauración de la tierra fue completa. Pero, incluso con esta gran victoria, Elías aún enfrentaría nuevos desafíos. La amenaza de Jezabel estaba al acecho, mostrando que, incluso después de grandes conquistas, todavía hay pruebas por delante. Después de la victoria en el Monte Carmelo y el fin de la sequía, Elías parecía estar en la cima. Pero Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó con matarlo. Elías, antes valiente, ahora huía para salvar su vida. Esto muestra que incluso los más fuertes tienen momentos de debilidad, y Elías, que había enfrentado tanto, ahora tenía miedo. Huyó al desierto, desolado y cansado. Elías, en su desesperación, le pidió a Dios que lo dejara morir. Este momento revela que incluso los más valientes pueden sentirse oprimidos. Después de dar todo de sí, Elías se encontró exhausto y sin esperanza, algo que todos podemos entender cuando las circunstancias parecen aplastarnos. Mientras descansaba bajo un árbol, Elías fue despertado por un ángel con comida y agua. Dios cuidó de él, mostrando que, incluso en nuestros peores momentos, aún somos sostenidos. A veces, lo que necesitamos para recuperarnos es tan simple como una pausa o un momento de calma. Después, Elías caminó durante 40 días hasta el monte Horeb, un viaje de reflexión. Durante ese tiempo, fue renovado. A veces es necesario un período de soledad para entender lo que realmente importa y escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Incluso ante las amenazas, Elías fue restaurado y retomó su misión. El peligro era real, pero el propósito de Dios era mayor, y lo que vendría después sería aún más grandioso.
la ascensión de Elías al cielo. Después del largo viaje y los desafíos enfrentados, Elías llegó al momento culminante de su vida. Dios, en su sabiduría, sabía que el tiempo de Elías en la tierra se estaba acercando a su fin. En un último acto de cuidado, Él proporcionó fuerza y sustento para el profeta. Elías, ahora restaurado, continuó su camino, sabiendo que algo grandioso estaba por suceder. Esto nos recuerda cómo, muchas veces, somos fortalecidos para enfrentar nuestros últimos desafíos, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está por venir. Al final de su misión, Elías fue llevado a un encuentro directo con Dios. Un torbellino poderoso apareció, y en un instante, Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, una señal del favor supremo de Dios sobre su vida. Este evento extraordinario marcó el fin de una era y el inicio de una nueva fase para el pueblo de Israel. Es difícil imaginar el impacto de ese momento. Elías, que enfrentó reyes, profetas y fuerzas de la naturaleza, ahora estaba cara a cara con Dios, ascendiendo de manera única. La ascensión de Elías nos deja una lección profunda. Aquellos que se mantienen firmes en la fe y cumplen su misión son recompensados de una manera que va más allá de la comprensión humana. La vida de Elías, marcada por milagros e intervenciones divinas, culminó en un acto que ningún otro profeta había experimentado. Para nosotros, esto significa que, cuando seguimos nuestro camino con fe, el resultado final siempre será grandioso, incluso si no sabemos exactamente cómo será. Este momento de encuentro con Dios y ascensión también nos hace reflexionar sobre el legado que dejamos. Elías no solo fue un profeta que realizó milagros, sino que también preparó el camino para la siguiente generación. Su discípulo, Eliseo, recibió el manto y continuó la obra, mostrando que, aunque Elías se había ido, su influencia permaneció viva. Y esto es algo para reflexionar. ¿Qué tipo de legado estamos construyendo para las próximas generaciones? Con Elías ahora en el cielo, la historia no termina, sino que abre espacio para el próximo capítulo. La misión de Elías fue cumplida, pero el impacto de su vida continuaría siendo sentido por muchos. Si Elías pudo ser llevado de manera tan gloriosa, ¿qué podemos esperar para aquellos que siguen la misma fe? Ahora que has descubierto el secreto del profeta Elías, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Saber es importante, pero aplicar marca toda la diferencia. Elías nos mostró que la verdadera conexión con Dios va más allá de los rituales o las demostraciones exteriores. Se construye en momentos de fe práctica, incluso cuando nadie está mirando. ¿Estás listo para cultivar esa conexión en tu propia vida? ¿Estás dispuesto a vivir una fe que desafíe las circunstancias y manifieste el poder de Dios de maneras sorprendentes? Piensa en los desafíos que estás enfrentando hoy. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan un toque divino? Ahora es el momento de actuar, de seguir el ejemplo de Elías y aplicar ese secreto en tu día a día. Comienza buscando a Dios con sinceridad, confiando en que Él puede transformar cualquier situación. Pregúntate, ¿cómo puedo llevar esa fe audaz a mis decisiones diarias? ¿Qué necesito cambiar para conectarme más profundamente con el propósito que Dios tiene para mí? Si este secreto ya ha tocado tu corazón y sientes que estás en el camino correcto, no te lo guardes para ti. Comparte este viaje con otros, anímalos a buscar esta misma profundidad espiritual. Y para seguir aprendiendo y creciendo en la fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esa manera, siempre estarás al tanto de las próximas enseñanzas que te ayudarán a vivir una vida extraordinaria, al igual que Elías.